Bueno, lo de la jota es una cosa muy especial porque, eh, como pasa siempre en la vida, no se ama lo que no se conoce. Entonces, todos desde pequeños pues estamos acostumbrados o hemos estado acostumbrados a escuchar por unas jotas por la calle, de los borrachetes, en las francachelas, es decir, cantadas de forma incorrecta, desde luego mal, con letras horribles, es decir, la jota estaba siempre muy devaluada. Pero como todo, cuando lo conoces, pues es completamente distinto. Entonces yo conocí la jota a través del certamen oficial de jota que se hace en el Principal, que es el Campeonato de Aragón, y como digo siempre yo, el Campeonato del Mundo. Y entonces empecé a ver que eso era, bueno, pues como si escuchas cantar el cantejondo a Meneses o a los más grandes, ¿no? Pues que los más grandes la cantaban con un respeto, con una delicadeza, y que había una poesía ahí enorme, que había bueno, que era un mundo que a mí me sorprendió extraordinariamente desde el año 74, que fue el primer año que yo fui allí. Tenía entonces 17 años. Y desde los 17 años, pues sin ninguna tradición en mi familia, ni mis padres cantaban nada, ni les gustaba, ni nada, ni nada. Ni en mi casa no se cantaban nunca ni jotas, ni nada de nada. Y yo descubrí ese mundo y me enamoré de él. Me enamoré de él porque descubrí algo que, bueno, pues que era muy distinto a lo que yo me imaginaba y a lo que os imagináis vosotros. Es decir, cuando yo llevaba a gentes ahí al certamen y llevaba a gentes a escuchar la jota bien cantada, que muchos de los que cantan la jota podrían ser tenores, bueno, de hecho, Nacho del Río y Alfredo Longares, muchos han pasado a la lírica y lo hacen muy bien en la lírica porque son grandísimos cantantes. O sea, es que esos podrían hacer lírica u ópera perfectamente. Entonces, bueno, descubrí un mundo espectacular que yo no conocía y yo me enamoré ya de ese mundo. Y luego hay una cosa que me emociona de reconocernos aragoneses cuando escuchamos el folclore, cuando escuchamos esas jotas. Digamos que además de la hermosura hay un componente identitario que para mí también es importante de reconocernos en algo que solo hacemos nosotros, que eso me gusta a mí mucho. Es decir, hay algo que solo hacemos nosotros en el mundo, que es cantar jotas, jotas aragonesas, ¿no? Es decir, entonces ahí hay un componente identitario que también me gusta mucho y que te hace allí, en un gran festival o en un gran concierto de jotas, te hace reconocerte con los tuyos como tuyos. Y entonces es muy emocionante. Si fuerais un día, volveríais siempre, porque es muy emotivo. El certamen oficial de Jota, que este año ha cumplido su 132 aniversario y que es el acontecimiento cultural más antiguo que hay en Aragón y probablemente en España, con todo lo que ha pasado, con todos los regímenes políticos, con la República, con las dictaduras, con el desastre de Armal, con todo, los aragoneses seguían cantando jotas y había una gran afición. Y ahora sigue habiendo una gran afición, os gustaría mucho. Y entonces, pues bueno, pues yo me enamoré de eso, empecé a estudiar, y como todo eso luego yo lo llevo al mundo intelectual, como soy un poco raro, entonces todo eso lo llevo al mundo intelectual. Entonces digo, bueno, entonces esto, tenemos que saber más de esto, tengo que estudiar más de esto. Y entonces ya me empecé a estudiar los estilos antiguos, los cantadores antiguos, busqué los libros, busqué los cancioneros. Ahora yo creo que tengo todos los cancioneros que hay de jotas en el mundo, con todas las coplas que se han ido escribiendo desde el siglo XIX, y las vidas de los cantadores y todo eso. Empecé a escribir cosas, pues que he escrito ya muchas cosas. Y luego ya el ayuntamiento, cuando ya me debieron considerar que ya era un experto, pues entonces me nombraron jurado del certamen, que es lo más grande que me ha pasado. Porque yo al certamen empecé a ir en el año 74 haciendo cola, que mi mujer lo sabe muy bien, íbamos a las 6 de la mañana, porque abrían a las 10 las taquillas del Principal. Es tanta la afición y es tanta la gente que quiere ir, y solamente había 900 localidades, que es lo que cabe en el Principal, que la gente iba a las 6 de la mañana para asegurarse que conseguía una entrada, porque solo las ponían a la venta un día. Y se agotaban inmediatamente, claro. Entonces yo iba a las 6 de la mañana. Cuando ya empecé a tener una buena posición económica, dije a cascarla, estas escuelas indecorosas, las compro en la reventa. Y entonces ya iba a las 10 menos 5, iba como un señor a la reventa. ¿Cuánto vale esto? En vez de 300, 700, me evitaba la cola de las 6 de la mañana. Luego ya, cuando ya me hice algo más importante, me las mandaban a casa. Y acabado de jurado, que entró por la puerta grande. ¿Es un género muy pautado? ¿O ha tenido una cierta evolución? Hombre, todo ha evolucionado mucho, pero bueno, los estilos se cantan básicamente igual que se cantaban en el siglo XIX. Básicamente igual. Hay muchos estilos. Hay
bueno, ahí habrá 50 o 60 estilos, pero cada estilo tiene tonadas distintas, como los palos del flamenco, ¿no? Sí. Entonces cada estilo tiene distintas tonadas. Incluso cada jotero, como el flamenco, crea su estilo dentro del estilo. Puede Sí, crearlo, no va pero más. en el certamen no, o sea, allí no, ahí hay Ahí que es todo cantar puro. la jota pura, no. O sea, eso vale para los festivales, pero en el certamen no te puedes inventar una tonada, porque entonces exactamente, ahí hay que cantar. Te suspendo. El primero. Yo el primero, yo lo suspendo. Oye, igual, ya os dejo, ¿eh? Igual que hay, por rematar esto, igual que hay flamencos, gente que son flamencos, que viven y cantan y llevan su vida, y tiene que ser gente amateur, no pueden ser profesionales, y en los pueblos y las ciudades, y viene de familia y tal. Hay también joteros Hombre, claro, sí, sí. que imprime, que lo ves por la calle, ¿verdad? En su profesión, este es jotero. Bueno, luego por la noche y se tienen un respeto, es como los toreros o como los flamencos, es verdad. Se tienen un respeto de los maestros a los discípulos que ya se ha perdido, es decir, esa educación, ese respeto a los mayores que todos conocimos antes y que ahora se ha perdido, pues en los joteros lo mantienen porque es un mundo muy tradicional, Y entonces, pues por ejemplo Nacho del Río, la devoción que tiene por Jesús Gracia, que fue su maestro, es espectacular, o sea, tiene un retrato suyo en su casa, lo venera como si fuera un Cristo, o sea, ¿sabes? Y todos los alumnos hablan de sus maestros con absoluta veneración, porque todo lo que son se lo deben a ellos, que es lo que pasaba antes en la universidad, en muchos sitios, es decir, Miguel Asín y Palacios, por poner un ejemplo de un aragonés que todos conocéis mucho, ¿no? Que fue presidente de la Real Academia Española. Miguel Asín y Palacios era un arabista. Entonces, ¿cómo un chico podía llegar a ser arabista en España? Pues solamente si te cogía un gran arabista y te enseñaba los rudimentos, te enseñaba todo, porque había en España, ¿cuántos arabistas? 10. Gallangos, el que he dicho antes que era Filio Pirata, Julián Rivera, que fue Julián Rivera, Codera, que era de Fons, que era aragonés, Francisco Codera, y Miguel Asín y Palacios. O sea, durante 20 años hubo 4 catedráticos de árabe en España. Si tú eras un chico que querías convertirte en arabista y solamente dependías de que un maestro, de que un profesor creyera en ti y te enseñara todo lo que él sabía. Entonces, yo me acuerdo, que esto es muy bonito, que os lo voy a contar, me acuerdo cuando Emilio García Gómez era un gran arabista andaluz que tradujo el collar de la paloma y luego los emblemas árabes que hay en Granada, en no sé dónde, bueno, un sabio. Entonces cuando se cumplieron, fue discípulo de Miguel Asín y Palacios, cuando se cumplieron 50 años de la muerte de Miguel Asín y Palacios, que ya Emilio García Gómez tenía pues 80 años, escribió una tercera del ABC que a mí me hizo casi llorar, porque hablaba con tal devoción y veneración de su maestro, diciendo, yo era un chico de Granada que yo no sabía nada, y todo lo que sé, todo lo que he aprendido en la vida, todo lo que soy, la cátedra, toda mi vida se la debo a don Miguel. Si no hubiera sido por él, si él no hubiera creído en mí, me hubiera llevado a Madrid, me hubiera hecho su becario, después su ayudante, me hubiera enseñado árabe, me hubiera enseñado a traducir, me hubiera llevado al Cairo, o sea, todo, si no hubiera sido por él, nunca hubiera sido yo nada. Bueno, pues esa devoción que antes se tenía por los mayores, por los maestros, en el mundo de la jota sigue existiendo. Que es en los toros también, en esos mundos tradicionales un poco cerrados, ¿no? En el mundo del flamenco. Porque claro, a ti te coge un buen maestro, que tú no sabes cantar, pero te coge un buen maestro y te enseña a cantar jotas, pues todo lo que aprendas se lo deberás a él. Y eso sigue existiendo. Y hay joteros de esos que siguen manteniendo el respeto a sus mayores, el aura. Se tratan con un respeto, yo que conozco ese mundo, no te lo puedes imaginar. Se tratan con un respeto espectacular. Que nos hemos dejado como arabistas a un aragonés de principios del siglo XX, que era Mariano Gaspar Remiro. Sí, tu familia familia mía. Sí. Que fue de la Real Academia, catedrático aquí en Madrid, y que fue precisamente profesor de Alfonso XIII. Y que fue muy amigo, o por lo menos un poco amigo, bastante, de Rubén Darío. Cuéntalo de la pitillera. Por lo cual, pues... Es que Guripa, la familia tiene una pitillera que perteneció a Rubén Darío. Yo que os acabo de decir que yo soy un fetichista, lo que yo pagaría por una pitillera de Rubén. Bueno, pues este tío la tiene. Y de hecho mi suegro se llama... Ojalá se le apolille, por cierto. Mi suegro se llama Rubén Darío, en honor de él. No, yo te voy a hacer una pregunta así, de pronto. ¿Quién te gusta más? ¿Gracia, José Otto, el pastor de Andorra o Miguel Fleta, por ejemplo, cantando Suena guitarrico?
Pues a mí el que más me gusta es Otto. Sí. Otto es el padre de la Jota moderna y José Otto es... Las grabaciones de Otto son... Es como la novena sinfonía de la Jota. Es lo más. Otto era lo más. Y luego Otto tiene una cosa muy bonita y es que tiene un halo romántico que nos gusta mucho a los que nos gustan pues, la literatura y el arte y las... Bueno, tiene un punto romántico porque sabéis que este hombre se enamoró absolutamente de Felisa Galé, era su novia de siempre, que era otra cantadora muy buena, y entonces Felisa Galé se murió muy joven, se murió con 30 y pocos años, era muy guapa, hay las fotos, y una gran cantadora, hay muchos discos, grabó muchos discos, o sea que conocemos su voz y conocemos sus grabaciones y todo eso. Entonces se murió con 32 años, jovencísima. Y entonces él, desde entonces, perdió todo interés por la vida. Entonces ya no tuvo otra novia, no tuvo otro amor, no tuvo nada, le guardó siempre un respeto a la memoria de Felisa Galé extraordinario y empezó a beber, y a mí como lo quería toda la ciudad, porque toda la ciudad lo conocía, porque era un ídolo, sabéis que el entierro de José Otto ha sido el entierro más multitudinario de la historia de Zaragoza. Más multitudinario de la historia de Zaragoza. Lo llevaron a hombros, más que el de Costa, lo llevaron a hombros desde la Plaza de España hasta el cementerio de Torrero, y era un auténtico fervor popular cómo lo quería la gente. Entonces Otto, como lo quería tanto la gente, me contó el Pascualillo. Sabéis que el Pascualillo es un bar un restaurante que queda en el Tubo, que es de lo más antiguo que queda en Zaragoza. Bueno, pues el que vive ahora es el hijo del que lo fundó. Guillermo, que se llama, es el hijo del que lo fundó. Entonces me contó y me regaló unas fotos de José Otto cantando en el Pascualillo allí, que él vivía en una pensión, porque ya se había abandonado, ya no tenía dinero, estaba ya casi alcoholizado, y entonces él bajaba todos los días al Pascualillo. Y en el Pascualillo me dijo que había días que se tomaba 50 vermús. Porque la gente le decía, le invitaba, porque la gente decía, José, venga, venga, que te invito yo, José, que te invito yo. Y entonces la gente lo quería tanto que todos lo mataron. Entonces el hombre acabó alcoholizado por el cariño de la gente. Bueno, entonces un hombre que muere, que se alcoholiza por amor, que ya su vida deja de tener sentido cuando su novia muere, que es un personaje popular de la Zaragoza castiza de los años 30, 40, 50 y 60, que cantó jotas republicanas, que era un hombre de izquierdas, que grabó cosas que están grabadas, que están en internet, vamos, que las podéis ver en YouTube. O sea, era un tipo que en la República cantó jotas republicanas y que luego, en la época de Franco, pues cantó lo que le tocaba cantar. Es decir, claro, que algunas veces se le dice a los joteros que es un mundo conservador, pero no es verdad. Es decir, los joteros han ido cantando en función, como les decía yo, como desde el siglo XIX, claro, es tan larga la historia de la jota, pues en función de quién les que venía el dictador Primo de Rivera y le decía, tienes que cantar una copla al dictador, pues el jotero le cantaba una copla al dictador, y luego venía el rey, y en la República cantaron todos jotas republicanas. Y ella era muy republicana, Felisa Galé era muy republicana, y no se quiso casar con él. Entonces en Zaragoza hubo en aquellos años un pequeño escándalo, porque claro, vivían juntos amancebados, que se decía entonces, vivían amancebados, pero no se habían casado. Entonces en la España católica, apostólica y romana, que ellos vivieran amancebados, pues estaba muy mal visto. Y decían que la roja era ella. y que él, que era un bonachón, si habéis visto las fotos de Otto, era un hombre gordo, feliz, sonriente, un bonachón, como todos los gordos, un bonachón. Y entonces, pues, él se hubiera casado y cantado. Y ella es la que no quiso. Y ya cuando murió, pues ya viene toda la historia esa. Entonces, claro, es todo un ala muy, muy romántico, todo. Tiene una vida muy literaria, ¿no? García Lorca no sería García Lorca si no lo hubieran fusilado en el 36. O sea, quiero decirte que la literatura, la vida a veces en la literatura influye mucho. Es decir, claro, si vives hasta los 90 y no hay quien acabe contigo, la gente acaba olvidándose de ti. Pero claro, si te mueres a los 30 años y tal, pues pasas a la historia, ¿no? Bueno, pues eso es lo que les pasó a estos, ¿no? Atención, por favor. Alejo Loren y demás fotógrafos, no dejen de captar esta imagen que me recuerda muchísimo a Antonio Machado. Apoyado en el bastón. ¿Sabes que hubo una... No sé si sabes, había dos zapatas chicas que eran joteras, ¿no? Bailadoras, eso, vale. Pues una se fue hasta Los Ángeles, ¿eso lo sabías? Sí. Se casó con un señor negro
y tuvo un hijo que era jotero negro. Sí. Así es que yo lo conocí, me llevó a una exposición a Los Ángeles. Sí. John Leslie Zapata. Era la familia de bailadores más importante que ha habido en Aragón siempre, los Zapata. Y se inauguraban las discotecas en Los Ángeles en la época con jotas del jotero este.